Umberto Eco fue un escritor, filósofo y profesor de la Universidad de Bolonia. Nació en Italia el 5 de enero de 1942. Fue autor de muchos ensayos tales como semiótica, estética, lingüística y filosofía. Pero hoy venimos a presentar uno en particular, llamado Los límites de la interpretación. Aquí Humberto señala un hito decisivo en su labor crítica recopilando cuatro grandes problemas de la semiótica moderna: los límites de la interpretación, el excesivo dispendio de energía interpretativa, los criterios de economía de lectura y un ataque polémico a la práctica de la deconstrucción. Humberto, asimismo, trata de mantener en su equilibrio entre la intención del autor y la intención del lector. Él menciona que si bien las interpretaciones de un texto pueden ser infinitas, no todas son buenas, y aunque no sabemos cuáles son las correctas, sí podemos conocer las que definitivamente no lo son. En el capítulo 1, que tiene como nombre La intención del lector, apuntes sobre la semiótica de la recepción, se menciona casos importantes, entre ellos los tres tipos de intenciones, los cuales vendrían a ser la intención del autor, la intención de la ópera y la intención del lector. El debate se centra entre la lucha entre la intención de la ópera, la intención del autor y la intención del lector. La intención del autor ha sido objetivo de ataques por todos aquellos que defienden la autonomía, el carácter autotélico del texto. La intención del lector, por los defensores de la respuesta lectora, como determinante del significado. Eco toma una vía intermedia, la defensa de la intención de la ópera. El lector interpreta el texto, pero el texto mismo se esfuerza en llevar al lector hacia el sentido que preconiza. Otro punto importante que es mencionado es la defensa del sentido literal. Básicamente, dice que para entender un texto es necesario entender como mínimo su significado literal y gramatical, con cada palabra que vayamos a utilizar. Les voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de defensa del sentido literal, quiere decir que no se tiene en cuenta el sentido figurado o sugerido. Por ejemplo, Raúl le dio una mano a su padre. Es una frase que señala que un hombre ayudó a su progenitor. El sentido literal, sin embargo, afirmaría que Raúl le entregó una mano a su padre, una extremidad, lo que es ilógico y, dependiendo del punto de vista, bastante grotesco también. En la lectura también encontramos sobre el lector semántico y el lector crítico. El lector semántico hace referencia a la habilidad para llegar a la comprensión del significado de las palabras, de las frases y del texto. El procesamiento semántico consiste en extraer el significado del texto e integrarlo en los conocimientos que posee el lector. La comprensión del texto supone que el lector deba establecer relaciones coherentes entre las frases. El significado de un texto no depende de la suma de las partes, sino que para llegar a la comprensión total, el lector debe elaborar una macroestructura que es la que refleja el sentido general del discurso. Luego tenemos el lector crítico, que es el que dialoga con el texto, sabe interpretar toda la información de una manera fluida. La lectura crítica implica también que el lector debate con las palabras. Hay una actitud crítica en su actividad y no se limita a unir las palabras. Esta actitud crítica requiere de muchas lecturas previas. La capacidad analítica es clave a la hora de llegar a un término, a una lectura crítica. Otro punto importante del libro es la interpretación y uso de los textos, donde se nos menciona que la interpretación es la intención de la obra y el uso de los textos es la intención del lector. Aquí se dice por parte de Agustín que si una interpretación parece plausible en un determinado punto de un texto, solo puede ser aceptada si es confirmada, o al menos si no está puesta en tela de juicio por otro punto del texto. Básicamente, la interpretación está sostenida por el texto. Es independiente de la intención del autor. En otra parte de la lectura, nos habla de la interpretación y conjetura, donde se nos dice que el lector debe elaborar una conjetura sobre la intención de la obra y esta debe ser confirmada por la totalidad del texto.
donde su finalidad es la construcción del lector modelo, mientras que el lector empírico debe conjeturar sobre las intenciones del autor modelo. Debemos también entender que esto no significa que sobre un texto se pueda formular una y solo una conjetura interpretativa. Humberto Eco nos dice que en el principio se puede formular infinitas, pero al final las opciones deben ser probadas sobre la coherencia del texto. Y al final dejar por completo a un lado algunas conjeturas totalmente incoherentes. Con otro punto importante, tenemos que en el libro se menciona la falsación de las tergiversaciones, donde se comenta que algunas interpretaciones profundizan más en la estructura del texto que otras, por lo que un texto debe formarse como parámetro de las propias interpretaciones. Pero para que esto suceda, debemos admitir al menos por un instante que existe un lenguaje crítico, que actúa como metalenguaje, lo que permite la comparación entre el texto con toda su historia y una nueva interpretación, es decir, usar discursos o sucesos y modificar o bien extraer partes del texto para provocar una interpretación equivocada. Por último, tenemos que en las conclusiones se nos habla sobre que defender la interpretación totalmente contra el uso del texto no significa que los textos no puedan ser usados. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que son totalmente distintas, ya que el libre uso que les demos no tiene absolutamente nada que ver con su interpretación. Eco nos dice que el uso y la interpretación son totalmente modelos abstractos y que cada lectura resulta siempre una combinación de estas aptitudes. Gracias a todo esto, de verdad, podemos hacernos una idea de qué tan extraño fue para el arte de la escritura su primera invención. Como lo mencionó Humberto Eco, que lo fue para los americanos recién descubiertos, que se sorprendían al ver a las personas interactuando con libros como si estuvieran hablando. No one told you life was gonna be this way.